segunda etapa de la vacunación a los mismos que habían recibido la primera dosis, sanitario del hospital. ¿Cómo anda, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Contame, ¿cuántas vacunas llegaron? Mira, llegaron 400 vacunas, lo mismo que había llegado en la primer tanda de la Sputnik V de la primera dosis, para vacunar, como vos decías bien recién, a la primera parte del equipo de salud que vacunamos sobre los últimos días de diciembre, entre el 29 y el 30 de diciembre. Estamos vacunando con esas segundas dosis. Hoy son los del día 29, mañana los del 30. Pueden mañana venir algunos del 29, lo que sí, estamos justo en los 20 días que se piden como mínimo para la aplicación de la vacuna, así que bueno, aquellos que se han vacunado, por ejemplo, el día 30, hoy no lo pueden hacer, lo mismo que se vacunaron la semana pasada, deben esperar por lo menos esos 20 días entre dosis. Ajá, o sea, a ver, para que la gente lo entienda, los sanitarios que se vacunaron tienen que esperar 21 días para colocarse la segunda dosis. Exactamente. Así que me imagino que va a haber una comunicación, un registro, porque son todos sanitarios. ¿Y cuántos son los que ya están en fecha de vacunarse? 400, son las primeras 400 dosis, o sea, 200 hoy aproximadamente, y unas 200 personas mañana son las que van a ser vacunados. ¿Cómo están los que recibieron la primera dosis? Bien, perfecto, no ha habido sí muchos efectos leves, adversos, como cualquier vacuna. Recordemos que esto se hace con una porción de la cubierta, por decir así, del COVID. No, la persona vacunada no desarrolla un COVID leve, por decir así, sino que básicamente es una reacción alérgica a la vacuna, a los componentes de la vacuna. Así que no, afortunadamente lo que hemos tenido no ha pasado de algo de temperatura, dolor muscular, dolor de cabeza, no más que eso. Como si hubiesen sentido un terremoto. una cosa así. Más o menos. ¿Se ha testeado alguno de los que recibieron la primera dosis y ha generado anticuerpos? Mirá, hemos tenido, que sea en la prensa, la semana pasada ha habido una noticia que daba a confusión, como que una persona vacunada con COVID, con la vacuna del COVID, había desarrollado COVID, algo así era el titular. En realidad, esta vacuna nos da inmunidad de alrededor del 90% una vez colocadas las dos dosis, y desde la primera dosis son 40 días para generar esa inmunidad. O sea, después que colocamos la segunda dosis, a los 20 días aproximadamente, tiene la totalidad de la inmunidad. Esta persona seguramente se contagió poco después de recibir la primera dosis de la vacuna, que no es raro, nos puede pasar obviamente como un contagio como a cualquier persona. No es que la vacuna le ocasionó el contagiarse del COVID, no sé si se entiende, Darío. Está totalmente, es muy interesante esto, porque hay algunos medios que de mala leche lo están haciendo. Si te vacunaste el 30 de diciembre, vas a estar estimativamente para fines de febrero, vas a estar, o principio de marzo, vas a estar inmunizado. Aproximadamente, exactamente. Y recordemos que la vacuna tiene una eficacia de alrededor del 90%, pero no es tampoco infalible, lo que también es probable que al tener la vacuna no desarrollemos la enfermedad, y si la desarrollamos, hagamos un cuadro mucho más leve, sin la posibilidad de, las consecuencias graves que sabemos de esta enfermedad. Se entiende. ¿Ha llegado el suero equino para aplicar a determinados pacientes? Todavía no lo tenemos, está dentro del abanico de que la provincia va a ofrecer de tratamiento, va a estar el suero equino, Darío. Recordemos que el suero equino, tanto como el plasma de convaleciente, es para los primeros estadios, Darío, y también el ibuprofeno, los primeros estadios de esta enfermedad. No en casos avanzados o graves. Por ejemplo, si ya tenemos un paciente con una neumonía bilateral grave que está incluso en asistencia respiratoria, no está indicado para ese tipo de pacientes este tratamiento, Darío. Te entiendo. Con los datos que tenés en la mano, ¿cuál es el grupo que más está contagiando hoy? En cuanto a las edades, en cuanto a las edades.
son la gente joven, tampoco te diría chicos o adolescentes, pero gente joven, alrededor de entre 20 años y los 30 años, más o menos ese es el grupo etario 40, es el grupo etario en este momento que creemos que más está contagiando. ¿Ya han recibido algún tipo de información si es que hay que empezar a vacunar a los maestros, si es que en los próximos días se inicia ya la llegada masiva del Sputnik, que sería el grupo que le sigue? ¿Han recibido algún? Ellos estarían contemplados tanto como el equipo de salud que falta terminar de vacunarse, la fuerza de seguridad, y también estarían los docentes incluidos en este grupo. Pero todavía no tenemos definiciones al respecto hasta que no lleguen esas vacunas al país, Darío. De los que no se vacunaron en la primera tanda y son sanitarios, ¿hay algunos que ahora cambiaron de opinión? Sí, incluso sobre cuando vino la segunda tanda de la primera dosis, había gente que en un primer momento no quiso vacunarse y después cambió de opinión y se vacunó. Tenían, cierto preconcepto o cierto miedo a la colocación de la vacuna. Hay algunos que persisten, pero hay muchos que han cambiado de opinión y se la han colocado, Darío. Doctor Vicente, buenas tardes. Natalia, ¿cómo te va? Quería preguntarle, San Francisco, ¿va a adherir al cambio de protocolo en el tema del aislamiento para los contactos estrechos que achica la cantidad de días donde van a estar aislados? Ya ha cambiado eso, Natalia, en el caso de contacto estrecho, que antes eran 14 días, ahora se reducen a 10 días el contacto estrecho. O sea, tanto el positivo como el contacto estrecho, el positivo asintomático con escasos síntomas, tanto como el contacto estrecho han pasado a ser solo 10 días de cuarentena. ¿Se espera que entreguen los Neo Kit Plus para hacer los testeos que vienen con este cambio en San Francisco, o a San Francisco no van a llegar? ¿Te referís al test de saliva? Sí, son los test nuevos que anunciaron junto con este cambio en Córdoba. Sí, estamos esperando que lleguen. Todavía no nos han llegado. Si te referías al de saliva, lo que ha también cambiado con respecto a los test que antes se hacía, ahora el test de antígeno rápido, o sea, el hisopado rápido, se ha reemplazado para la PCR. Se ha visto que tiene una especificidad arriba del 80%, casi cercana al 90%, entonces a veces no hace falta hacer la PCR porque después viene negativa en la mayoría de los casos, en más del 90% lo que viene en la información. Así que ha habido también cierto cambio en el tema en cuanto a los test que nosotros estamos usando para agilizar el proceso y que no se acumulen tantas PCR en Córdoba que finalmente terminan siendo negativos. Doctor, últimas preguntas. Desde que empezó esto el 17 de marzo, la cuarentena, ¿qué es lo más jodido que le ves a este virus? Ahora que ya tenés una idea, casi un año ha pasado, ¿qué es lo más jodido que tiene respecto de otros virus que provocan problemas en las vías respiratorias? Mira, fundamentalmente, Darío, es la alta tasa de contagio que tiene esta patología. De ahí deriva todo. Obviamente, las complicaciones graves que produce, las neumonías bilaterales, virales graves que produce esta patología en muchas personas, termina provocándole desgraciadamente la muerte. Pero eso va en sí de la mano de la alta tasa de contagio y de la alta cantidad de casos. Lo decíamos al principio de la pandemia, la gripe, la influenza, tanto A como B, produce muy pocas cantidades de casos en relación al COVID. La verdad que de eso un pequeño porcentaje se complica y también fallecen de gripe, pero obviamente los números son mucho menores, entonces los fallecidos por gripe en la ciudad pueden llegar a ser en un invierno de un año a otro no más que un par de personas, y bueno, en este caso con el COVID ya en el departamento tenemos que contar más de 200 muertos, desgraciadamente, Darío. Ese es un dato que te quería preguntar. Desde que empezó la pandemia, ¿cuántos fallecidos por COVID hay en el departamento de San Justo? Y más de 200, debemos estar cerca, no tengo para decirte pero cerca de más de 200, cerca de 250 probablemente, más de 200 seguramente. Más de 200, ¿y en San Francisco?
y en San Francisco estamos alrededor de los 100 fallecidos. Tremenda cifra para los que tenían dudas, ¿no? Sí, O sea, 100 fallecidos en San Francisco, 200 en el departamento, y me dijiste que con las gripes, las neumonías de todos los años, ¿cuántos fallecían en San Francisco? No, seguramente no eran más de 10 personas en un mal año. Qué tremendo que es esto, ¿eh? Seguro que sí. Qué tremendo. La gente sigue haciendo fiesta, se contagian mucho en reuniones de 15 a 20 personas, ¿no? Sí, lamentablemente eso generalmente han sido el rebrote que estamos teniendo en este momento, Darío, es como consecuencia todavía no tanto de las fiestas de fin de año, sino, o sea, me refiero a la Navidad y al Año Nuevo, sino más relacionado a las juntadas de diciembre. Recordemos que el aumento de casos no es tan rápido, demora entre cerca de un mes, varias semanas, en verse reflejado en los números. Wow, decime algo que sea alentador. Bueno, la llegada de la vacuna es el comienzo, si Dios quiere, Darío, del fin, pero bueno, depende mucho del cuidado de la gente. Esto todavía no pasó, vamos a tener un año complicado todavía para que la vacuna realmente nos ayude. Epidemiológicamente va a tener que haber vacunado un alto porcentaje de la población, y eso no va a pasar seguramente hasta bien entrado en este año, en el 2021. Seguramente después de mitad de año, si las vacunas vienen en las dosis y en los tiempos que se están anunciando y no se demora, recién en ese momento vamos a poder ver un descenso en los números provocados por la vacunación. Esas cifras de 100 fallecidos en San Francisco incluye lo que puede haber fallecido en domicilio o en una clínica privada. Exactamente, sí, son muy pocos los que han fallecido fuera del COE, del hospital. Prácticamente muy poquitos, la mayoría en centros asistenciales, afortunadamente entiéndase esta expresión de para evitar los contagios, con un tratamiento para tratar de evitar ese fallecimiento, a eso me refiero. Muy bien, o sea que cumplo los años el 29 de enero sin fiesta. No, hay que seguirse cuidando, Darío. Distanciamiento, uso del tapaboca, no las reuniones sociales y, bueno, lavado, obviamente, de manos y desinfección. Muchas gracias, doctor Vicente. Saludos y agradecimiento a toda la gente y a los voluntarios, como bien decís vos siempre, que están trabajando en el COE. Gracias. Ni hablar. Un abrazo para ustedes. Chao. Impactante la